Hola, hola, buenas amigas y amigos de Fisiosolcan, ¿cómo les va? Les habla el doctor Elber Solís y créanme que para mí es un gusto saludarlos el día de hoy. Hoy nos encontramos desde el Parque Deportivo de Santa Ana, donde es un parque diseñado para las diferentes actividades deportivas que normalmente se realizan acá en Costa Rica. Este parque está ubicado en Santa Ana de San José de Costa Rica. Entonces, chiquillos, es un lugar muy bonito para venir a visitar. Actualmente está cerrado por el tema de la pandemia, pero esperemos que pronto, cuando esto se controle un poquito más, podamos visitarlo y poder hacer este montón de disciplinas deportivas que podemos realizar por acá. Chicos, chicas, el video que viene a continuación se trata del nervio ciático. Realmente es un padecimiento bastante polémico. Es un problema bastante común entre la población nacional y me imagino que a nivel mundial también es un porcentaje bastante alto de personas que lo padecen. Realmente está bastante completo, lo hicimos con muchísimo cariño a través de nuestra plataforma de Facebook Live hace algunos meses y bueno, pues de todo corazón espero que les guste montones. De antemano pedirles disculpas por algunas fallitas en la definición del video. Realmente en ese momento la conexión a internet no era la más idónea y por ende hay algunas fallitas ahí en la imagen, hay pequeñas distorsiones, se ve como medio pixeleado, pero eso no altera el contenido que realmente viene ahí. Espero que sea de su agrado, que les guste montones, chicos, chicas. Por favor, suscribirse al canal, les agradecería montones porque nos va a ayudar muchísimo para poder seguir llevándoles esta información que es tan importante para todos ustedes allá en casita. Les mando un gran abrazo, cuídense montones, bendiciones, hasta luego, chicos. Para nosotros empezar a explicar lo de la patología del nervio ciático, tenemos que saber qué es el nervio ciático. Entonces, el nervio ciático es un conjunto de nervios que salen de la zona baja de la espalda, que se denomina zona lumbar, se unen en la parte posterior del glúteo e irradia hacia la parte posterior de la pierna. Puede llegar, inclusive llega de hecho hacia la planta del pie. ¿Qué es lo que hace este nervio? Él transporta sensibilidad y movimiento a la parte posterior de la pierna. Algo muy importante es que mucha gente me ha preguntado, y no es broma, que en qué pierna se ubica el nervio ciático. Bueno, tenemos dos nervios ciáticos, uno en cada pierna, y esa parte es muy importante de entender. Esto es lo que es el nervio como tal, pero cuando ese nervio se inflama es que empezamos a tener los síntomas del proceso inflamatorio del nervio ciático. ¿Cuáles van a ser esos síntomas? Antes de explicar esto, yo tengo que decir algo muy importante. Mucha gente habla de que padece del nervio ciático. El nervio ciático como tal no es un padecimiento, como lo vamos a ver ahora más adelante. El nervio ciático es un síntoma de algo más que no está bien en nuestro cuerpo. Pero el nervio ciático a su vez tiene síntomas, ¿verdad? Cuando este nervio se inflama empieza a generar ciertos síntomas. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Bueno, va a haber dolor. Algo muy característico del dolor del nervio ciático es que no es un dolor normal como de un golpe o de un trauma, sino que es un dolor como ardoroso, como quemante. Entonces esa parte es muy importante porque es muy típico de los dolores nerviosos, que no son como de golpe, como de trauma, sino que son dolores que tienen que ver con ardor, una sensación quemante, ¿correcto? Adormecimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos un adormecimiento que sale desde el glúteo, pasa por la parte posterior de la pierna, inclusive hacia la parte de la antepierna y llega a la planta del pie, casi que podríamos asegurar que estamos en presencia de sintomatologías correspondientes al nervio ciático. ¿A raíz de qué? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque acordémonos, y repito, porque es súper importante, el nervio ciático no es un padecimiento, es un síntoma de alguna otra enfermedad o algún otro padecimiento. ¿Ok, chicos? ¿Qué puede causar que se nos inflame el nervio ciático? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de causas, lo vamos a dividir en dos tipos de causas. Las causas mecánicas, que son las más comunes, y las causas fisiológicas, que de alguna manera en un inicio tal vez fueron mecánicas, pero después llegan a ser fisiológicas por la deformidad que ya se presenta instaurada en el organismo o en el cuerpo. En este caso vamos a hablar un poquito de las causas mecánicas.
Cuando hablamos de causa mecánica son todas aquellas cosas que nosotros hacemos que pueden generar de alguna manera el proceso inflamatorio del nervio. Entonces, en este caso, malas posturas en sedente, o sea, cuando estamos sentados. Cuando las personas trabajan muchísimas horas sentados en una silla que no está adaptada para trabajar, vamos a tener, entre un montón de otros problemas, inflamación del nervio ciático. La postura que nosotros adoptemos en la silla es súper importante, porque si nosotros nos sentamos muy inclinados hacia atrás, solo apoyamos la parte cervical en la parte posterior de la silla. Por lo tanto, el nervio se ve compresionado y generamos una irradiación de inflamación hacia lo largo de la pierna. Entonces esa parte es súper importante. También sucede cuando pasamos mucho tiempo de pie. La postura de pie es súper importante. ¿Qué pasa? Que nosotros no deberíamos pasar más de 10-15 minutos continuos en una misma posición de pie. Este tipo de problemas le pasa mucho a las personas que trabajan de dependientes en alguna tienda, en algún comercio, en alguna barra, cosas de ese tipo. Pasan demasiado tiempo de pie, se están movilizando demasiado, no descansan el cuerpo y generan la inflamación de esta estructura en particular. Sentarse sobre algunos objetos, esto a mí me hace mucha gracia. Tengo cualquier cantidad de pacientes que están acostumbrados a andar un pañuelo, las llaves de la casa o en su defecto los caballeros, la billetera. Entonces esta parte es importantísima. Si están acostumbrados a usar cosas, objetos, en las bolsas posteriores del pantalón, tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de sentarnos. Si nosotros nos sentamos con esos objetos acá, podemos ocasionar compresiones del tejido y por ende sintomatología del nervio ciático, y eso sería una causa meramente mecánica porque lo estamos produciendo nosotros mismos. La lumbalgia, por definición, es un proceso inflamatorio de la zona baja de la espalda, ya sea por contractura muscular, por espasmo o simple y sencillamente otras causas como las vamos a ver ahorita que tienen que ver con las causas fisiológicas. Pero cuando nosotros tenemos lumbalgia, cambiamos la postura de nuestro cuerpo en cualquiera de las posiciones, acostado, sentado, de pie. Y eso va a generar que de alguna manera tensemos los glúteos porque nos duele la zona baja de la espalda, ¿correcto? Al tensionar los glúteos podemos generar la misma compresión sobre el nervio y eventualmente toda la sintomatología que ya antes describimos. Y la famosa contractura del piriforme. El piriforme, como tal, ya ahorita les vamos a explicar un poquito más claro, es un músculo. Si ese músculo se contractura, comprime directamente al nervio. Y aquí tenemos una imagen más o menos de lo que es. Sucede que este músculo chiquitito que está acá está por debajo de todos los glúteos. Aquí ya los glúteos por encima del piriforme. Y si se fijan, este es el nervio ciático. Entonces, ¿qué pasa? Que si este músculo se contractura, genera una presión directa sobre el nervio y vamos a tener una irradiación de dolor, inflamación, parestesias, que es adormecimiento y demás, a lo largo de la pierna. Algo muy importante es que el hecho de que se comprima el nervio en este punto no quiere decir que los síntomas los vamos a tener directamente en ese punto de ahí. Los síntomas los podemos tener a lo largo de la pierna. Puede ser que una persona venga con un dolor en el tobillo y tenga que ver directamente con una inflamación del nervio ciático ocasionado por el músculo piriforme. A esta contractura del músculo piriforme se le conoce como síndrome piramidal, ¿ok? O síndrome del piramidal. Entonces, por cualquier cosa, si lo ven de esa otra manera en la bibliografía que puedan estar estudiando, es exactamente lo mismo, ¿ok? Vamos a entrar ahora a las causas meramente fisiológicas. Ya no son mecánicas, ya no son cosas que nosotros estamos produciendo adrede, sino que vienen las causas de algo que ya está en nuestro cuerpo, que está interno en nuestro cuerpo, ¿ok? Vamos a hablar de la famosa hernia de disco. ¿Quién no ha escuchado hablar de la famosa hernia de disco? Las hernias de disco es uno de los temas más comunes de conversación cuando se están hablando de problemas de espalda. Yo tengo muchos pacientes que llegan a consulta y yo una vez dice, doctor, pero usted tiene que saber que yo tengo una hernia de disco. Y a veces te sueltan, mira, está entre L4 y L5 y tengo otra entre L5 y S1. Wow, o sea, entonces ya conocen bastante el tema.
Las hernias de disco es como esta pelotita que está acá, esta pelotita roja. Cada uno de estos discos se denominan discos intervertebrales y se denominan así porque están entre una vértebra y otra. Dentro de este disco, bueno, el disco está compuesto por un anillo, es como una fibra, de hecho se denomina anillo fibroso, y adentro hay un tejido que es como un gel, es como líquido acuoso, como un gel. Sucede que ese es el encargado de dar la amortiguación a la columna vertebral. Entonces, cuando nosotros le metemos mucha presión entre esta vértebra y esta vértebra, se va a generar de alguna manera un aplastamiento en algunas de las secciones del disco. En este caso, se está dando en la parte posterior. Entonces eso genera que el anillo que está conteniendo al gel, que se denomina núcleo pulposo dentro del disco, se empiece a debilitar. Si él se debilita, el líquido que está dentro o el gel que está dentro tiende a salirse. Y si él se sale, forma una bomba, como un globito, como una pelotita. Y esa es la famosa hernia de disco, que si ustedes ven acá, está compresionando directamente la salida de la raíz nerviosa. Como yo les comentaba, el nervio ciático como tal es un solo nervio ya denominado, pero a nivel de la columna vertebral son varios nervios que se van a unir en uno solo, que es el nervio ciático. Entonces, nosotros podemos tener una hernia lumbar, pero todavía no ha formado directamente al nervio ciático, pero una de las raíces nerviosas que comprime sí llega a formar parte del nervio grande del nervio ciático. Entonces podemos tener sintomatología por una herniación discal. ¿Ok? Hasta el momento va todo clarito. Otra de las causas fisiológicas es un desplazamiento vertebral. Obviamente, para nosotros tener un desplazamiento vertebral, tenemos que haber tenido un evento, magnitud, accidente de tránsito o caída desde un techo, un impacto bastante fuerte que haya generado que la columna pase de estar en esta posición a estar en esta posición, donde se ve claramente que este disco está totalmente desviado con respecto a este otro segmento. ¿Ven la diferencia acá? Básicamente esto tuvo que haber pasado por un traumatismo, como les repito, accidente de tránsito, una caída muy fuerte, un atropello, cosas de ese tipo. Obviamente, a la hora de que de que una vértebra se desplaza y genera una retracción de la columna, el nervio, que si ustedes ven acá, es todas las salidas de las raíces nerviosas, se ven bastante lacerados, bastante compresionados, y eso también puede generar sintomatología de inflamación del nervio ciático. Este otro, que es otra causa fisiológica, se da por otro traumatismo. Volvemos a lo mismo. En aquellas personas que han tenido accidentes de tránsito, atropellos o caídas muy fuertes, puede ser que tengamos herniaciones, desplazamientos y fracturas, ¿verdad? Entonces, una persona de esas va a sufrir muchísimos dolores, muchísimos procesos inflamatorios a raíz de la cantidad de golpes y traumatismos que se están generando sobre la zona. En este caso, aquí nosotros podemos ver la fractura de la pelvis, es posterior, está sumamente cerca de la columna vertebral, y la rectificación, que ya es la cirugía donde ponen este pin intramedular, está pasando sumamente cerca de la salida de la raíz nerviosa. Entonces, a veces la misma fractura puede generar la compresión, o eventualmente la cirugía que se realiza para corregir la fractura también puede generar de alguna manera pequeñas compresiones sobre el nervio y podemos tener la sintomatología del nervio ciático. Otra de las causas fisiológicas son los tumores vertebrales. En esto yo quiero hacer un énfasis importante. Con esto que yo estoy mencionando acá, yo no quiero generar ningún tipo de histeria colectiva en la gente. Hay muchas personas que con solo que yo les digo, mira, es que a veces la sintomatología del nervio puede deberse a una tumoración, ya están pensando que tienen un tumor gigante, que tienen cáncer, que ya no hay nada que hacer. O sea, tranquilos, tengamos paz. Hay que hacer evaluaciones, determinar cuál de todas estas causas es la que está ocasionando su problema para nosotros poder hacer un buen diagnóstico y el mejor tratamiento posible para que su sintomatología disminuya lo más pronto posible y de la mejor manera. El tumor se va a formar por un proceso de crecimiento anormal
que puede suceder en cualquier parte del cuerpo, pero la columna vertebral no es la excepción. Entonces eso quiere decir que los tumores pueden crecer en cualquier parte del cuerpo, incluyendo la columna. Si crecen a nivel de la columna, como este tumorcito que está creciendo por este lado de acá, vamos a tener pequeñas compresiones en las salidas de las raíces nerviosas que salen de ese segmento. Esto también podría ocasionar, ya sea benigno o maligno, puede ocasionar pequeñas compresiones que nos van a llevar a tener sintomatología de nervio ciático. Entonces, para tener eso clarísimo, no es que cuando usted tiene una inflamación del nervio ciático va a tener una tumoración, sino que esta puede ser una de las causas por las cuales usted puede tener sintomatología del nervio ciático. ¿Quedó claro, chiquillos? Porque esa parte a mí sí me interesa muchísimo. ¿Qué incidencia vamos a tener? Incidencia es cuál es la mayor cantidad de casos o de personas que van a padecer de esto. Vamos a ver, por lo menos aquí en Costa Rica tenemos una incidencia de hombres, o sea, lo padecen más los hombres que las mujeres, y que se enfoquen entre los 30 y los 50 años. ¿Eso por qué? Porque se habla de que esta es la edad productiva del ser humano. Y en la mayoría de los casos los hombres son los que hacen trabajos un poquito más pesados. Hay mucha gente que trabaja en construcción, en bodegas y cosas de ese tipo, hablando cosas pesadas y tal vez en posturas que no son las más adecuadas. Entonces, de alguna manera, podemos tener que entre los 30 y los 50 años los varones somos los más afectados, ¿verdad? Semejante noticia, muchachos, pero bueno, nos tocó. Sin embargo, chiquillos, todas ustedes tienen exactamente el mismo riesgo, solo que en menor incidencia entre el mismo rango de edad, entre los 30 y los 50 años. Entonces, yo creo que todos andamos con ese riesgo, chiquillos y chiquillas. ¿En qué consiste el tratamiento del nervio ciático? Primero que nada, vamos a explorar. ¿Por qué es tan importante explorar? Porque si nosotros no exploramos adecuadamente, no hacemos exámenes complementarios tales como una resonancia magnética, eventualmente una tomografía axial, ya un poquito más, como te dijera, más sencillo, lo que tiene que ver con rayos X y ultrasonido, nosotros no vamos a poder diagnosticar adecuadamente por qué es que tenés el proceso inflamatorio del nervio ciático. Repito, como dije al inicio, el nervio ciático no es un padecimiento, es un síntoma de alguna de estas causas que acabamos de explicar. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es si usted tiene o una hernia o un desplazamiento del disco o eventualmente es una contractura del piriforme y demás. Para eso nosotros exploramos. A nivel de terapia física nosotros tenemos varias pruebas que podemos realizar para poder diagnosticar de una manera más sencilla. Si nosotros vemos eventualmente que estas pruebas fallan o que del todo no nos está dando los resultados que nosotros queremos, vamos a tener que meter mano de otros tipos de exámenes complementarios, así como mencioné, resonancias magnéticas, placas, ultrasonidos y demás, para nosotros saber a raíz de qué es que está pasando esto. Una vez que nosotros podemos diagnosticar y que ya sabemos a raíz de qué es que usted está dando la sintomatología, vamos a tratar de eliminar o disminuir los signos y síntomas. ¿Cómo logramos eso? Mediante un montón de técnicas que ahorita les voy a explicar. Eso siempre y cuando sean cosas sencillas de trabajar. Si eventualmente nosotros tenemos desplazamientos de disco, fracturas en la pelvis, tumoraciones y demás, pues son cosas que también competen a otro grupo de profesionales. Entonces, a nivel de rehabilitación nosotros podemos asistir en controlar signos y síntomas, pero el problema de fondo sí tenemos que trabajarlo interdisciplinariamente con otros profesionales en salud dedicados a esas otras partes que no nos están competiendo a nosotros directamente. Esa sería la causa principal. Entonces, eliminar o disminuir signos y síntomas para una vez poder trabajar directamente sobre lo que es la causa principal del daño. Dentro de lo que es la terapia física, nosotros lo trabajamos con electroterapia, ahí no lo puse, pero el ultrasonido es importantísimo directamente sobre el tejido nervioso. Todo lo que tenga que ver con agentes físicos, frío, calor, hidroterapia. La hidroterapia es maravillosa en personas que tienen problemas del nervio ciático. Todo lo que tiene que ver con ejercicios terapéuticos y estiramiento. ¿Por qué no pongo ejemplos de ejercicios terapéuticos y de estiramiento? Esta parte es importantísima.
Yo no lo estoy haciendo por egoísmo, simple y sencillamente, cada paciente es un mundo. Cada paciente tiene su propia sintomatología, cada paciente tiene su propio dolor, su propia molestia. Por eso es que cuando la gente se mete, simple y sencillamente googlea ejercicios para el nervio ciático y le salen ese montón de ejercicios y demás, muchas veces, chicos, y ténganlo muy presente, es muy peligroso autodiagnosticarse. Nosotros no sabemos a raíz de qué es que nos está dando el dolor. Entonces esa parte es importantísima. Por favor, no se dejen llevar nada más por venir y hacer los ejercicios que dice YouTube o los ejercicios que salieron en Google y punto. ¿Por qué? Porque más bien podemos lastimarnos más. Nosotros no sabemos si esos ejercicios van dirigidos a una persona que tenga un desplazamiento de disco, o una persona que tenga una hernia, o eventualmente una persona que tenga un músculo piriforme. Entonces, hasta no descartar qué es lo que tiene la persona, yo no puedo decirle cuáles ejercicios son los que tiene que desarrollar, ¿ok? Entonces eso también tengámoslo muy presente, chicos. Vamos al segmento más bonito de todos, que son las preguntas. Yo espero hasta el momento que les haya gustado la charlita. Traté de abarcar las cosas más importantes que tienen que ver con el padecimiento como tal. Pero yo sé que siempre aparecen dudas, consultas, preguntas. Por favor, comenten, díganme qué más quisieran saber con respecto a lo que yo les acabo de decir. Y con eso podemos ir informándonos nosotros mismos y al mismo tiempo a las demás personas que también están viendo el videíto. ¿Utilizar zapatos altos afecta? Sí, claro. De hecho, cualquier tipo de, cualquier tipo de zapato que genere que tu cuerpo cambie la postura, a la hora de que las mujeres usan tacones altos, se ponen como en puntillas, elevan la altura y al mismo tiempo tienden a sacar un poquito el trasero y a enderezar un poco el cuerpo. Eso genera que se acentúe de alguna manera la curva lumbar. Yo entiendo, se ven guapísimas, se ven muy bonitas en tacones y demás, pero ese aumento de la curva lumbar está generando pequeñas compresiones en diferentes puntos nerviosos y obviamente puede llegar a tener sintomatología de nervio ciático. ¿Se puede quitar por completo ese dolor? Sí, correcto. De hecho, nosotros podemos eliminar entre un 99 y el 100% de la sintomatología, pero para eso nosotros también tenemos que hacer cambios en el día a día de la persona. Ese dolor está ahí por alguna razón, por algún hábito. Si nosotros no cambiamos el hábito, nosotros controlamos de alguna manera el dolor a nivel de la cita, que usted asista a la terapia, pero si usted vuelve a los hábitos que tenía antes de la cita, el dolor posiblemente regrese. Entonces lo más importante es entender que si queremos que se quite el daño, tenemos que reestructurar varias cosas del día a día de nuestras vidas para nosotros poder corregir el dolor por completo. ¿La edad es un agravante de este padecimiento? En algunas ocasiones sí tiene que ver con la edad. ¿Por qué? Si la persona no se ha cuidado a lo largo de su vida, que no ha hecho algún tipo de actividad física y demás, va a generar que las estructuras no estén lo suficientemente fortalecidas cuando llegamos a una edad avanzada. Entonces ahí es donde empezamos a ver que la sintomatología puede aseverarse más bien por falta de nutrientes o por falta de un montón de cosas. Es que hay que cuidarse en la parte de actividad física, en la parte de alimentación y demás. Si nosotros no nos cuidamos en ese espacio, pues obviamente conforme vamos avanzando en edad se van perdiendo nutrientes, se van desgastando las estructuras y vamos acomodando un disco sobre el otro, una vértebra sobre la otra, desgastando el disco y generando pequeñas compresiones. Entonces, como les digo, si nosotros tenemos una dieta balanceada, adecuada y hacemos actividad física, no debería ser un agravante la edad, pero si no nos hemos cuidado a lo largo de nuestra vida, la edad puede llegar a ser un factor importante. ¿El estrés influye en la inflamación? Sí, bueno, vamos a ver, generalmente, vamos a hablar de términos generales. La preocupación, el estrés y demás atacan principalmente los músculos de cuello, hombros y la zona torácica, no tanto la zona lumbar. De alguna manera yo podría decirte, casi que te lo puedo asegurar que no tiene mucho que ver. Casi que los problemitas de nervio ciático y
de esto que estamos hablando directamente, tienen que ver con la zona lumbar, y eso es meramente postural. Entonces es de cómo nos sentamos, de la cantidad de tiempo que pasamos de pie, cómo estamos de pie, las cargas que nosotros andemos manejando en nuestro día a día. Entonces tiene que ver mucho con las actividades y no tanto con el estrés. ¿Cuál disciplina deportiva es la ideal para fortalecer y evitar problemas con el ciático, lumbalgia o piramidal? Yo siempre recomiendo la natación como el ejercicio o la disciplina deportiva por excelencia para disminuir los síntomas de la inflamación del nervio ciático. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con atletismo hecho adecuadamente, con el calzado adecuado, o el ciclismo, donde la bicicleta tenga las alturas adecuadas del asiento y la disposición y demás, sea la talla de tu altura, también podrían ayudar a que usted no padezca de eso. Pero la mejor de todas es la natación. Chicos, muchísimas gracias, de verdad. Estoy súper complacido, súper emocionado con este nuevo proyecto. Esperemos de verdad que sigamos creciendo en esta parte. La verdad, me siento súper complacido, súper agradecido con todos ustedes y muy emocionado de ver que estamos llevando este mensaje a tantas personas lindas como ustedes que se están conectando a compartir con nosotros los sabaditos. Muchísimas gracias, les mando un abrazote, cuídense montones. Muchísimas gracias, bendiciones, un abrazo, chiquillos. Gracias.